Bom dia, bem-vindo, bienvenido. Vamos a saludarnos, ¿verdad? Para comenzar, antes que todo, vamos a saludarnos todos en portugués, ¿verdad? Recuerden que podemos decir dos saludos por la hora. Puede ser bom dia, que vendría siendo como el saludo más genérico, que se puede decir a cualquier hora del día, o podemos decir boa tarde, a cualquiera de los dos. Así que voy a irles escuchando, me saludan, ¿verdad? Yo les digo bom dia, Belén. Y usted me responde. Boa tarde. Bien, obrigado. Vamos a ver, Julissa, bom dia. Boa tarde. Excelente. Ok. Carla, bom dia. Adelante, Carla. Nos indica si va a poder practicar el día de ahora con el saludo. Bom dia. Gracias, buen día. Bueno, bien, ahora que ya hicimos eso, vamos a arrancar con el versículo, ¿verdad? Esta semana estamos aprendiendo respecto de un valor que hemos dicho que en portugués lo vamos a leer o lo vamos a pronunciar como seu pai, seu pai. Y se encuentra, ¿verdad? En lo que es Mateos 6:15. Mateos 6:15. Este nos dice, mas si voses se recusarem a perdonaos, o Pai Celestial também não perdonará a vocês. Bueno, es un versículo un poquito largo, ¿verdad? Pero vamos a tratar de irlo como pronunciando. Voy a ir quizás agregando ahí, aunque, pero quiero ver cómo, quizás lo voy a poner como aparte para que me lo comprendan mejor, ¿verdad? Quizás lo vamos a hacer aparte. Eh, Vamos a ver, quiero ver si lo tengo. Quizás lo voy a ir haciendo aquí en el espacio en medio, pero se logre comprender. Vaya, fíjense que para pronunciar las palabras del portugués podemos hacerlo con dos sistemas. Uno es el IPA, que ya estuvimos hablando de él, ¿verdad? Ya vimos que la mayoría lo manejan, lo conocen, em, y podemos usar también algo que se conoce como la transliteración. La transliteración consiste en escribir el sonido del portugués con nuestras letras del español. A veces se ve un poco limitado, ¿ya? Pero puede ser bien útil, por lo menos para este versículo que va a ser inicial. Entonces, vamos a decir acá que vamos a irlo pronunciando de acuerdo a la transliteración. Entonces, para la primera palabra, ¿verdad? Esa suena igual, o sea, aquí no haríamos mayor cosa, vamos a decirlo como más. Esa la vamos a decir como más. Creo que voy a hacerla un poquito más pequeña todavía para que quede mejor en el espacio. Bien, esta va a ser como más, más. Bien, luego, en la siguiente, vean, esa E que está acompañando a la S sí va a cambiar el sonido y va a sonar como un sí del español. Más sí, más sí. No se dice C, sino sí. Y eso es algo que vamos a ir viendo en el comportamiento de muchas palabras en el portugués, que terminan con la vocal E y que esa E no suena a E, sino que suena a una I. Vamos ahora a la siguiente palabra, que es para decir tú. Esta podríamos encontrar dos formas de pronunciar. Me voy a quedar ahorita con la que es más sencilla y que se parece al español. Se parece mucho al español. Esto es como que dijésemos voces, así con es, voces, voces. Más voces, ahí estaríamos hasta esa parte, pero se vuelve a repetir acá una SE. Entonces lo vamos a pronunciar como sí, más voces, más voces, sí. Bueno, hasta ahí llegaríamos a esa parte. Y ahora sí viene una palabra que quizás va
darnos un problemita porque debemos de comprender que en portugués la R tiene 4 sonidos diferentes. Y este sonido que vamos a usar ahorita es el sonido que proviene o que comparte entre el portugués y el francés. Entonces, cuando se hace una transliteración, repito, lo que estamos haciendo ahorita, una transliteración significa en este caso adaptar los sonidos del portugués a las letras o de nuestro español, ¿ya? Para que suene parecido. No es el sistema ideal, pero es un recurso cuando, por ejemplo, el IPA se nos vuelve un poquito complicado de leerlo o tenemos problemas con sacar los símbolos del IPA. Entonces, en esa palabra nosotros la leeríamos en español como recusaré, algo así sería, pero claro, está en portugués y su sonido es muy diferente. Para comenzar, la R, que es la R gutural, que es la que se produce con la garganta, la vamos a asimilar, vamos a decir que es como una J. eh. Entonces, vamos a poner algo aquí como G, G, G. Luego vamos a poner una KU en vez de la C. En el inglés, quizás, como habíamos hablado, que ya la mayoría maneja el IPA y maneja inglés. Entonces, se han dado cuenta que en el inglés la C no tiene un sonido propio. La C en el inglés, la letra C, a veces suena a una K y a veces suena a una S. Entonces, en ese sentido, es bastante parecido al portugués, que la C no tiene, digamos, un sonido propio, sino que le presta el sonido a otras. Entonces, la primera parte de esto va a ser como GQ. GQ. Luego vamos a tener una S que se convierte en Z. Y luego la A va a sonar como A. Y luego vamos a meter una R. Aunque la R del portugués se parece más a la R de inglés, por lo menos esta de aquí, es como una R más suave, una R suave del español más o menos tirada. Entonces, llevaríamos algo como GQSA, GQSA. Pero ahora viene lo interesante. Y es que en el portugués, cuando encontremos palabras o sílabas, mejor dicho, que lleven el componente de una consonante, una E y una M, eh, consonante E, M, ahí se hace una nasalización. Entonces, en este caso, para la nasalización, decimos, mire, es como que usted dijese una E, una I y una N, ¿vea? Porque es como, realmente debería ser algo como la E y la ñ, así les diría, vean. Pero creo que el sonido, al transliterarlo, lo entendemos mejor, vea, como una IN, pero no es como rein, sino como rain. ¿Ya? Entonces es un sonido nasal, es un sonido donde la E agarra lo que vendría siendo la virgulilla de la ñ. Eso es un sonido nasal, que es propio de la ñ para nosotros. Entonces, dejémoslo ahorita así. ¿Ya? Más adelante vamos a ir diciendo cuál es el sonido apropiado. Por eso les decía, este método tiene ese defecto que no nos dice cuál es, pero más o menos nos da una idea cómo sonaría. Bien. Luego iríamos a esta A que sonaría como una A del español. Ve, aquí no haría mayor cambio. Bien, vamos a hacerla como A. Y ahora esta palabra sí, ¿verdad? Que tiene que ver con perdonar, vea, con el perdón. Em, pero es una palabra que la separación silábica, incluso vemos ahí que aparece un guioncito, un hyphen, ¿verdad? Al final. Entonces, la vamos a leer muy parecido al español, con una R suave, como per, en la primera parte, como per. Luego vamos a decir el do, pero aquí es donde tenemos de separarlo, ¿ve? Porque vamos a usar una A, per, perdoa, perdoa, y vamos a decir los, perdóalos, perdóalos. Pero debemos de hacer esa pausa. O sea, no es como perdoa, sino perdóalos, perdóalos. Por eso tiene ese acento, esa A, ¿verdad? Que uno está diciendo como quien dice, allí recae la fuerza de voz. Entonces, hay que como separarla, ¿verdad? Del resto para que entender que perdóalos, perdóalos, perdóalos. Como con la fuerza de voz en esa parte. Luego, pues la O que está ahí
va a sonar como O, ¿vea? Ahí no tendríamos mayor problema. ¿Vea? Así que esa, diríamos, mire, vamos a hacer como una O. Y luego, pues lo de pie suena igual, ¿vea? O sea, estas no nos van a costar mucho porque sonaría así, como que digamos pie. Ahora sí vamos a ir a una que va a tener cambio, porque ya decíamos, mire, celestial en portugués y en español se escribe igual, pero la pronunciación es la diferente. Como estamos hablando de al estilo de Brasil, entonces esto nos va a sonar algo como con una Z. Miren, aquí la C, allá la vimos que se convirtió en una K, y aquí se va a convertir en una Z. Es decir, quiero que destaquen ese fenómeno de que la C en el inglés y en el portugués tiene ese comportamiento de que no tiene un sonido propio, sino que agarra los sonidos de otras consonantes. Entonces aquí va a ser como una Z y vamos a decir celer, celes, vea, haciendo la Z, celes. Y la parte final es la que vamos a cambiar, porque en vez de sonar una L, vamos a sonar una U. Y vamos a decir celestial, celestial. Y esto es otra característica que vamos a ir viendo poco a poco del portugués. Y esta es específica para el portugués de Brasil. En Brasil decíamos que cuando hay L's al final, no se suena la L, sino que se cambia la L por una U. Entonces vamos a decir celestial. Y vamos a esta otra, que es la palabra para decir, en este caso vamos a decir. Mire, creo que la voy a cambiar de color a estas para que no nos confundamos mucho. Las voy a poner un poquito más marcadas porque cuando terminemos de explicarlo, la idea es que ustedes puedan pronunciar el versículo ahora. De ese no está muy difícil. Am, Vamos a marcarlas así para que lo tengan como más claro. Creo que sí lo van a distinguir mejor. Bien. Entonces, también, vamos a la palabra también, que usted verá, se parece al español, ¿ve? Se parece bastante. Pero en este caso, ¿verdad? Vamos a decir, mire, la primera parte, eh, podríamos decir que es como tan, pero debería ser con ese sonido de la ñ, ¿ya? Tan, 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 con una nasalización. De momento la vamos a dejar como una N, para decir que por ahí va, pero nos vamos a dar cuenta que realmente esto es más como una ñ. Y vamos a darnos cuenta que esa tendencia se da casi siempre en donde hay una vocal con una M, una vocal con una M. O sea, en el portugués no vamos a escuchar nunca vocal con M haciéndolo como am o m. No vamos a escuchar ese sonido, sino que aquí entra en juego los sonidos nasales. ¿Ya? Y el sonido nasal por excelencia es el de la ñ, propiamente el de la virgulilla, el sonido tank, tank, tank. Dejémoslo así ahorita, para no complicarnos mucho. Y esta es igual que la anterior, que la que está arriba. O sea, que va a sonar como una EI, y una N, digámoslo ahorita. Pero en realidad, repito, es como que a la E le agreguemos la virgulilla de la ñ. Pero como a eso se nos hace un poquito raro leerlo así, digamos que tirémosle a este. También, algo así. También. Para decir también, en este caso. Ahora, vamos a seguir adelante con las otras. Solo déjenme mover un poco más arriba esta. Vale, y ahora tenemos aquí otro sonido nasal. Es el no del portugués. Y aquí está claro, ¿verdad? Es decir, en muchas palabras en la escritura del portugués van a tener lo que sería la virgulilla en esta parte, ¿ya? Así directo. Y eso ya nos está diciendo, bueno, este es un sonido nasal el que debemos de hacer. Hay otras que no lo van a tener escrito directamente, pero cuando vamos a consultar el fonema de acuerdo al alfabeto fonético internacional, ahí nos aparece con lo que vendría siendo la virgulilla. Entonces significa que es un sonido nasal. Pero en este está más claro, ¿verdad? Es un sonido nasal. Entonces, podríamos decir, mire, esto se parecería a decir algo como now, now, pero nasal, ¿ve? Esa A nasal,
no, no. Es para decir no en portugués. Y luego nos encontramos con una parecida a la que ya vimos arriba. Bien. Que en este caso pues la vamos a poner casi similar, como pero aquí vamos a hacer un cambio, porque va a ser como perdoará, 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 sería acá, perdoará. Y voy a dejarlo así para que entendamos que son sílabas como separadas. Eh, y luego ya decíamos, mire, la A va a quedar como A, y les decía hoy, miren, esa última, para decir tú en portugués, hay varios acentos. Vamos a usar hoy uno que es el más sencillo, que es decir que esto es como voces, voces. Entonces, ahí ya tendríamos toda la transliteración. Él les decía que lo que es el Mateo se lee directamente, el 6 suena muy parecido, y el 15, que lo hacemos con la Z. Mateo 6:15, mas si voses se recusarem a perdonaos, o Pai Celestial también no perdonará a voces. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Me indican si se sienten listos, ¿verdad? Como para ir, para ir pronunciándolo. Voy a ir diciendo sus nombres y tratemos de hacerlo, ¿verdad? Tratemos de hacer el intento de recitarlo ahorita, lo que es este pequeño versículo. Ahí ya tienen la ayuda visual de lo que vendría siendo la transliteración y traten de irla leyendo la transliteración. Háganle más caso a eso que a lo que está escrito. Así se les va a hacer más fácil. Vale, voy a comenzar con Adriana Belén. Mas si vos si Shikuranin a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdonará a vocês. Vaya, bien, Belén. Un par de palabritas que quizás vamos a hacer un poquito de énfasis. ¿Ve? Y es que esa quizás cuesta un poquito. Debe ser recusaré. Recusaré. Recusarei. Muy bien. Recusarei. G, así, como una J, ¿verdad? Es una J. Recusaré. Que se escucha eso. Recusaré. Recusaré. Y la otra es esta, porque la leyó como que metiéndole una N, como perdonará, y no lleva la N, es perdoará, perdoará. Dígala, ¿no? Perdoar. Perdoará. Ahí estamos mejor. Bien, vamos a escuchar otra participación. Me indica Yulisa si puede participar. Sí. Eh, mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará a vocês. Bueno, obrigado, muy bien, gracias. Voy a escuchar ahora a Giovanni Alexander. Sim. Mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará a vocês. Ok, muchas gracias, obrigado. Y Carla nos indica si puede participar con el versículo. Nos indica ahí Carla cuando esté lista, ¿verdad? Si puede participar el día de ahora. Mas se vocês se cruzarem a perdoá-los, o Pai Celestial también no perdonará a voces. Ok, bien, igual, ¿verdad? Creo que quizás las palabras que dan la más difícil quizás de todas es esta, ¿verdad? Porque no es una R y a veces esta J nos puede confundir, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo cuál es el sonido. Pero repito, este sonido es la llamada R gutural, es una R que viene de la garganta y que es común entre el portugués y el francés. Uh. Recusaré, recusaré. Bueno, voy a dejar eso hasta acá, ¿verdad? Y mañana vamos a volverlo a practicar, ¿verdad? Hoy ya lo explicamos, mañana se nos va a hacer un poquito más sencillo volverlo a decir.
Bien, ahora vamos a ir a la siguiente parte de la clase. ¿Se recuerdan que ayer estuvimos ya dándole una ojeada y sugiriendo utilizar lo que es Wiktionary para, en este caso, para el portugués, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con ello. Esta semana no hemos entrado a ningún material en sí, es más que todo de ambientación para que vayamos conociendo el idioma, algunos rasgos, ¿verdad? Unos pincelazos, digamos, de lo que es el idioma. Y vamos a comenzar entonces con dos palabras que son muy sencillas, que se refieren a los dos países principales en donde este idioma es hablado, para que podamos ver la pronunciación. Bien, entonces, vamos a ir, miren, primero a buscar pues el que nos compete más, ¿verdad? Que sería este. Entonces, vamos a buscar la palabra Brasil. ¿Verdad? Nosotros decimos Brasil en español. ¿Verdad? Pero aquí nos van a aparecer, miren, muchas idiomas en los que esa palabra es válida decirla. Pero a la que nos va a interesar ahorita, pues es el portugués propiamente. Entonces vamos a ir a ese punto. Y lo que vamos a destacar acá son las pronunciaciones que hay para esta palabra. De acuerdo al IPA, tenemos dos pronunciaciones que ya decíamos, el portugués de Brasil y hemos dicho el portugués europeo para que no suene portugués de Portugal como redundante. Así habíamos planteado eso. Ahora, de acuerdo al IPA, pueden haber dos formas de decir esta palabra o dos connotaciones, digamos, para poder verlo de acuerdo a su acento. No cabe duda que la primera sílaba, mire, BRA, es como nosotros diríamos bra. O sea, en la primera sílaba no tenemos problema porque se leería casi como en el español. Pero en la siguiente sí tenemos esa situación. Ahora, quiero aclarar algo. Aquí a veces se viene una duda porque ahí estamos viendo la palabra escrita con Z. De ahí se viene esa duda. Bueno, ¿y cómo se debe de escribir? Reconozcamos que cuando se escribe con Z es más que todo porque se está tratando en inglés. O sea, cuando veamos el nombre de Brasil con la Z es porque lo están escribiendo en inglés. La S es la propia del idioma del portugués y también coincide que de esa misma manera se escribe en español. Entonces no se me vaya a confundir ahorita acá con que aquí está con esta Z. Esta Z nada más es porque la estamos trabajando de acuerdo al diccionario en inglés. Pero por eso aquí nos lo aclara también. Mira, aquí está con S. Entonces, si estuviéramos en Brasil, le escribiríamos con S, así como se escribe en español. No hay mayor diferencia. Ahora, siguiendo con lo que sería la pronunciación, aquí tenemos una pronunciación en donde se nos difiere el sonido final. Se nos dice que puede ser con el sonido como de una U, o sea, como una W. Recuerden que la W en el inglés tiene el sonido de una vocal y para el portugués también la vamos a ver como una vocal. Eh, Lamentablemente nosotros le decimos W, pero por eso a veces se le dice W o como en el inglés W, porque es U. O sea, esta nos estaría indicando que sería un acento en donde el sonido es como un poquito más prolongado. Algo así como Brasil, 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 un poquito prolongado. Por otro lado, aquí tendríamos el otro sonido. Este sonido es el que proviene de una U corta. Es un sonido de U corta. Debemos estar conscientes, ¿verdad? Y refrescar un poquito que las vocales, de manera general, tienen dos sonidos. Un sonido que se le llama largo y un sonido que se le llama corto en los idiomas. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, una así, esta por lo general es la U larga, que es la U del español, el que existe también en el inglés. Pero vamos a poner acá, esta es una U larga, es una U larga. Pero la que está aquí, algunos dicen, mire, eso parece el símbolo de una herradura, dicen, ¿verdad? Como que fuera una herradura
o como que fuera el símbolo omega también, nada más que el omega es con la pancita para el otro lado. Solo que creo que aquí no le voy a poder quitar ahí está, así nada más. Eh, bueno, refrescando un poquito, debemos de recordar que estos símbolos que se le agregan a veces, como esa crecita que está ahí abajo de la U, ¿vea? O como la L que ven ahí a la par del de Portugal, que tiene la virgulilla, pero no arriba, sino como en medio, son variaciones, ¿verdad? De los acentos o de los tonos de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Ya vamos a ir a ver algo de eso para refrescarnos un poco respecto de esos usos. Em, Esta diríamos que es una U corta, una U corta. Y debemos tener en cuenta que esta pronunciación es U y esta es U, U, la U larga y esta es U, U. Entonces, si usamos la otra pronunciación, es Brasil, Brasil, Brasil. Entonces, tenemos esas dos pronunciaciones que son posibles en Brasil desde ya. O sea, tenemos una situación en donde podemos encontrar dos acentos diferentes para decir Brasil en portugués brasileño. Algo como Brasil y algo como Brasil. U, con la U corta, recortada. Eh, y luego, si nos vamos a el portugués europeo, ya se habrán dado cuenta que en este, a lo que aparece en vez de esta de acá o en vez de esta de acá, en vez de un sonido vocal, lo que aparece es la L directamente. Eso es lo que estamos viendo. O sea que esta de acá es casi como se dice en inglés. Es prácticamente el mismo sonido como decir en inglés Brasil, Brasil, con esa Z. Y desde ya quiero destacar algo. Les dije al principio, miren, vamos a estudiar diversos tipos de eres. Esta es una de estas eres. Es llamada como la ere suave. Si copiamos el fonema, noten que no es una ere normal, no es esta ere. Es una ere que como redonda, ¿verdad? Sin la crescita esa que lleva la ere típica nuestra a un lado. Porque esta ere, aunque se parece a la ere suave del español, no es igual. Esta R es como recogiendo la lengua, de hecho es la lengua así como para atrás, er, er, y es la R que se utiliza en el inglés. O sea que aquí vamos a hacer referencias, por ejemplo, de que hay una R que se usa en el portugués que tiene relación con el francés, y hay una R que se utiliza en el portugués que tiene relación con el inglés. Bien, entonces, aquí es donde vuelvo y les repetiré nuevamente. El portugués, mi punto de vista es que el portugués es como el más integral de todos los idiomas, porque tiene cosas del español, tiene cosas del inglés, tiene cosas del francés. Y ahí que no nos hemos metido, por ejemplo, a hablar de italiano, porque vamos a encontrar que también tiene cosas de italiano. Pero en ese sentido diría que el portugués recoge del resto de idiomas, toma ciertas cositas y se usan en él. Por eso tenemos esa ventaja, ¿verdad? De que ustedes si ya manejan el inglés, no se les va a ser muy difícil entender algunas reglas de pronunciación portuguesa o algunas reglas de aplicación, digamos, de sonidos del portugués porque están más relacionados al inglés. Y como ya sabemos español, porque es nuestra lengua materna, pues se nos hace más fácil entender aquellas cosas que son, digamos, del español y que el portugués las tiene. Ahora, los que no han estudiado francés, pues aquí nos va a tocar retomar algunos aspectos del francés. Pero me imagino se estarán algunos preguntando, bueno, ¿y qué pasa con la otra pronunciación en Portugal? Esta L que está acá. Bueno, esa es una L con un acento propio de los portugueses que no se parece en nada, o sea, se parece un poco, pero tiene una nasalización. Es una L nasalizada, que creo que
no la vamos a estudiar a profundidad, pero sí la vamos a ir viendo en qué consiste, ¿verdad? Y en dónde aparece. Repito, quizás la pronunciación más común sea esta que está acá, pero podemos encontrar algunas personas que su acento cambia y no nos hacen la L como sino como u. Más con la nariz que con el movimiento, digamos, de la lengua. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué veríamos ya como una diferencia entre el portugués Brasil y el portugués europeo? Que, miren, cuando termina algo en L, ¿en qué se convierte? Bueno, en Brasil, digamos, en una U. Se convierte en una U. Y los europeos, pues, la conservan como una L. Y vamos a comprobarlo ahora con el nombre del otro país. Entonces, vamos a quitar eso que está acá y ahora vamos a buscar Portugal. Y en este va a aparecer algo más interesante todavía. Vamos a poner Portugal. Vamos a irlo a buscar y claro, nos interesa en lo que sería el portugués propiamente, ¿verdad? En ese idioma lo vamos a ir a buscar. Ya me lo pasé. Eh, F, G, G, aquí está. Vamos a ir. Vale, ¿qué pasa? Aquí encontramos esos datos. Siempre hay variantes, ¿ves? Siempre hay variantes de algunas palabras. Cuando solo nos aparezca una es suerte porque significa que solo hay una pronunciación, ¿verdad? Pero cuando hay dos, ¿verdad? Significa que por lo menos para el brasileño tendríamos que aprender dos pronunciaciones. Y si estudiamos el europeo, son otras dos más. O sea, para esta palabra tendríamos un total de cuatro pronunciaciones diferentes dependiendo si es brasileiro o si es hablándolo en Europa y los dos acentos correspondientes. Pero notarán que aquí se da el mismo patrón que con la otra palabra. Como es una palabra que termina en vocal y L, ¿ya? Igual que Brasil, en el caso de los brasileños, pues vamos a irnos a la terminación, porque en la parte inicial es donde hay un cambio. Pero vean que esto, la parte final es igual a lo que acabamos de ver anteriormente, que lo podemos hacer con una U sonada como W, como gau, gau, o como ya, con una U corte, gau, gau, gau serían las dos terminaciones. Y claro, miren, aquí estamos viendo lo mismo. O sea, ya eso podríamos decir con dos palabritas y una que vimos ya, lo del celestial, ya tenemos tres palabras que hemos estado viendo en el cual se da ese fenómeno que lo que termina en L para el portugués en Brasil es una U. Y lo que termina en L, pues para el portugués europeo es una L. Fuera de eso, quiero ahora que nos fijemos en esto que está acá. Ya habíamos visto en primer lugar el de abajo, me refiero a esta R, miren, que es como de la primera sílaba. O sea, esta palabra tiene tres sílabas, pero quiero que nos fijemos en esta R y quiero que nos fijemos en esta otra R que está acá. Eh, Miren, son R's diferentes. Nada que ver con la R. Algunos dicen, mire, esa es la R mayúscula de cabeza. Se parece, ¿verdad? Pero no es una R realmente como las nuestras. Son R's diferentes. De hecho, esta es la R fuerte y esta es la R suave en el portugués. La R fuerte es la que se retoma del francés. Y a la R fuerte también se le conoce como R gutural. Ugh, ugh, ugh. Viene en la garganta, la fuerza. Ugh, ugh, ugh. Las R's que nos han enseñado a nosotros en el español es la R suave, vea como la de cara, es la R esa suave, o lo de carro, la R fuerte, esas son las del español. Y esas dos se gesticulan, claro, usando los movimientos de la lengua. Pero estas se usa el movimiento de la lengua, pero es como retraída. De hecho, casi siempre yo me gusta ilustrarles ese movimiento, por eso es que se ve como redondo, ¿verdad? Porque piensen como que la boca está así, se retrae la lengua hacia atrás. Esta otra no se gesticula acá,
sino que se gesticula acá. Uh, 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 uh. Ahí es donde se nos dice, mire, parece como una J, parece como que fuese una J. Entonces, si se hace así, si se pronuncia de esa manera, esto sonaría como talk to go, talk to go, talk to go, talk to go, talk to go. Así lo estaríamos diciendo en Brasil. Así sería la pronunciación brasileña. Ahora, la pronunciación europea usa la R suave. Entonces, esta sí suena casi como el español. Lo único que cambia es que en vez de una O, se dice una U. Entonces decimos Portugal, Portugal, Portugal. Entonces, tendríamos las dos pronunciaciones. Ahora, en Brasil, cuando aparece esta R, hay algunas zonas de Brasil que esa R la pronuncian como una H. Pero no es la H, no es una H silenciosa, porque nosotros estamos acostumbrados a que la H es muda y que no suena, pero la H tiene sonido en otros idiomas, como en el inglés. Entonces aquí se usa ese sonido parecido al del inglés que volvemos a decir, mire, esto es como una J. Es como cuando, miren, cuando abrimos, cuando están las puertas, que entramos a un lugar, vean, ahí dice esto, vean, ahí dice eso. Pero nosotros estamos acostumbrados a decir jale, en vez de decir ale, que es la H muda, decimos jale, dice el salvadoreño. Le mete esa J a la H. Eso mismo es acá. Entonces esta suena como pok to gao, con el sonido para esa R gutural, no tanto como una R, sino más como una J. Bien. Y en la parte de abajo encontramos la variante, en este caso de Portugal, que no hacen una G propiamente, bien, sino que ahí se utiliza el sonido mezclado, digamos, entre una G y J, más tirándole a una J. Pero eso no nos vamos a meter mucho ahorita. En resumen, porque casi se me termina el tiempo, lo que hemos hecho hoy es verificar a través de Wiktionary.com la pronunciación, por ejemplo, de estos dos nombres de estos países. Y hemos encontrado cosas interesantes. Una de ellas es que cuando algo termina en vocal con L, los brasileños cambian la L por una U. Y ahí los portugueses pues la dejan como una L. Y hemos tenido una primera aproximación, ¿ya?, a lo que serían las dos R's del portugués, porque el portugués tiene cuatro, ¿ya?, pero estas son como las dos más representativas, la que es la R suave y lo que vamos a conocer como la R fuerte. La R suave le tira más a la R estadounidense y la R fuerte le tira más a la R francesa. Bueno, vamos a decir chao, hasta luego, porque se nos ha terminado el tiempo y nos vemos primero Dios mañana. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.